Muy bien, vamos a empezar leyendo el libro de Marcos, capítulo 1, del 14 al 15. Dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos en Gálatas 4:4, dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pareciera ser que había un tiempo específico señalado por Dios en el cual el Mesías tenía que venir. Pero la pregunta es, ¿dónde nosotros en la Biblia podemos encontrar ese tiempo? Vamos a Daniel 9:24 y se menciona lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hablamos aquí de 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se sellaría la visión y la profecía y se ungiría al santo de los santos. Vamos a partir de este evento. ¿Cuándo se ungió al santo de los santos? Bueno, según la Biblia, en Mateo 3, 15 y 16, dice que cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces nosotros vemos que en el bautismo es cuando se unge al santo de los santos, porque Cristo es el santo de los santos. Si el santo de los santos es ungido, como menciona acá, es ungido al final de las 70 semanas o un poco antes de que terminen las 70 semanas. Entonces tenemos que preguntarnos cuándo empezaron las 70 semanas. Si aquí estamos ya en un tiempo cuando ya las 70 semanas estaban llegando a su final. Muy bien, vamos a ver otro texto. En Daniel 9:25 dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, nosotros aquí tenemos no 70 semanas, aquí tenemos 7 semanas y 62 semanas. La pregunta es, ¿cuándo se dio la orden de restaurar y edificar a Jerusalén? Si desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, nosotros sabemos que el Mesías príncipe es Cristo, habrían 7 semanas y 62 semanas. Está hablando de 69 semanas, pero ¿por qué se separan estas dos fechas, las 7 semanas y las 62 semanas? Pareciera ser que ambos periodos de tiempo señalan eventos diferentes. Vemos que en Esdras 6:14 y el capítulo 7 nos habla de que el rey de Persia decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 a.C. Bueno, esta es una fecha histórica que se puede comprobar buscando un poco en internet y alguna información en Google. Vas a encontrar que en el año 457 se lanzó el tercer decreto por parte del rey Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén. Vemos en el libro de Esdras 6:14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y del Tarjerjes, rey de Persia. Aquí está una orden para restaurar y edificar a Jerusalén, pero esta orden es la tercera orden en realidad que se da para restaurar y edificar a Jerusalén. La primera orden fue dada por Ciro, pero involucraba la reconstrucción del templo. La segunda orden fue dada por Darío y también estaba centrada en el templo y sus servicios. Esta es la segunda orden. La tercera orden fue dada por Artajerjes, pero esta ya involucra a toda la ciudad. Esta es la orden más completa.
Y si nosotros empezamos a contar el tiempo a partir de este tercer decreto, que es la fecha 457 años, en el 457 antes de Cristo, empezamos a cortar el tiempo a partir de allí, vemos cómo nos queda esta profecía de las 70 semanas. Empezamos con este cuadro: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vamos a ver qué realmente nos está diciendo la Biblia con esta expresión 7 semanas. Levítico 25:8 dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, porque cada semana tiene 7 días, entonces cada día representa un año. Entonces una semana tiene en realidad 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. El contar el tiempo a través de semanas de años era una forma común en el pueblo judío. De hecho, Dios les enseñó así a contar el tiempo a los judíos. Contar el tiempo en semanas de años. Cada semana tenía en realidad 7 años. Cuando Daniel habla en su profecía de semanas, de años, para la mente judía era normal. Sabían que 7 semanas equivalía a 49 años. Nosotros conocemos un poco la historia del 457. Partimos 49 años después, llegamos al 408. Esta es la fecha en que el muro de Jerusalén fue reedificado, y la persona que se encargó, o más bien la persona que Dios escogió para realizar esta obra, fue Nehemías. Aquí tenemos más o menos las cuentas, ¿verdad? Si partimos después de las 7 semanas, recordemos Daniel 9:24, habrán 7 semanas más 62 semanas. 62 semanas por 7 años cada semana son 434 años. Partiendo del 457, 7 semanas después llegamos a la fecha en que fue reconstruido el muro, que la Biblia decía, o más bien nos dijo hace un momento, que iba a ser reconstruido en tiempos angustiosos, y lo vamos a ver más adelantito. También llegamos a esta fecha, el 27 después de Cristo, que fue la fecha cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, que consideramos nosotros es el tiempo de el ungimiento del Santo de los Santos. De Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, pero ¿cuánto tiempo después? Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la semana, después de las 62 semanas, a la mitad de la última semana, se le quitaría la vida al Mesías. El Mesías muere 3 años y medio después del inicio de su ministerio, en el año 31 después de Cristo. Nosotros sabemos que en esa fecha ocurren algunos eventos interesantes que vamos a continuación a analizar. Aquí tenemos un cuadro un poquito más completo. Partiendo del 457, 7 semanas después llegamos al 408, 62 semanas después llegamos al 27 después de Cristo, la mitad de la primera semana, que nos lleva al año 31 después de Cristo, que es la muerte de Jesús, y posteriormente avanzamos hasta el año 34 después de Cristo, que esta fecha fue el apedreamiento de Esteban. Vamos a analizar algunos eventos que ocurrieron, eventos impresionantes que fueron marcando el cumplimiento de esta profecía. Aquí tenemos Daniel 8:14, que nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Si analizamos esta expresión tardes y mañanas, nosotros sabemos que una tarde y una mañana equivale a un día. También sabemos que un día equivale a un año, y también sabemos que una semana equivale a 7 años. Entonces aquí 2300 tardes y mañanas, estamos hablando de un montón de semanas de años que están involucradas dentro de este periodo de tiempo. Así que tenemos 7 semanas más 62 semanas más una semana, son 70 semanas, que en realidad nos está hablando de 70 semanas que involucran 490 años. Abarcan desde el 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. La profecía de las 70 semanas, o de los 490 años, terminaron en el año 34 después de Cristo. Pero había un periodo de tiempo profético de Daniel 8:14
que nos hablaba de un periodo de tiempo de 2300 días, que en realidad es un periodo de tiempo mucho más grande que 490 años. Así que este es el periodo de tiempo de 2300 tardes y mañanas, o lo que es lo mismo, 2300 años. Ahora, si nosotros analizamos 2300 años menos 490 años que ya se habían cumplido para el año 34 después de Cristo, nos quedan 1810 años. Si al año 34 después de Cristo le sumamos los 1810 años que nos faltaban por cumplirse, llegamos al año 1844. Daniel 8:14 nos está diciendo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si nosotros partimos de esta fecha del 457 antes de Cristo, vamos a llegar hasta el año 1844. Aquí se cumplen las 2300 tardes y mañanas. Entonces la profecía decía que algo iba a ocurrir alrededor de esta fecha, lo cual significa que en el año 1844 el santuario sería purificado. Aquí analizamos esta profecía más a detalle. 70 semanas, partiendo del 457, llegando 7 semanas después llegamos al 408, 62 semanas después llegamos al 27 después de Cristo. A la mitad de la última semana llegamos a la 31 después de Cristo, que fue cuando Cristo muere, en la mitad de los últimos 7 años. Y en el año 34 ocurre el apedreamiento de Esteban y llegamos 1810 años después al año 1844, que algún evento importante iba a ocurrir en esa fecha. Ahora vamos a ir analizando los acontecimientos que fueron marcando cada uno de estos eventos. Vamos a ir analizando en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué ocurrió aquí? En el año 408, Nehemías es llamado para predicar el Evangelio, o más bien para transmitir un mensaje de motivación al pueblo de Israel, porque estaban viviendo allí, pero tenían exactamente los muros de Jerusalén derribados, no tenían ninguna motivación ni estímulo para reconstruir. Entonces, Nehemías es llamado para predicarles a ellos un mensaje de parte de Dios, y los anima y los motiva. Y finalmente los anima y ellos empiezan a construir el muro. Y aquí nos menciona los tiempos angustiosos, en Nehemías 4, 17, 18, los tiempos angustiosos en los que fueron reconstruidos los muros. ¿Ok? Ahora avanzamos un poquito más del 408 y llegamos al año 27 después de Cristo, cuando Jesús es ungido, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Esto ocurre en el año 27 después de Cristo. De ahí pasamos a la mitad de la última semana, que es el 31 después de Cristo. Algunos eventos importantes ocurrieron. Dice que clamando a gran voz entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Este velo del templo era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tenemos que tomar en cuenta que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año al lugar santísimo. Bueno, pues ese velo que separaba esos dos espacios en el tabernáculo de la tierra se rasga en dos, y prácticamente pues eso tiene una implicación simbólica bastante interesante, ¿verdad? De arriba a abajo y la tierra tiembla, las rocas se partieron, se abren los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantan. Inclusive el centurión y los que estaban allí al pie de la cruz aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Algunos acontecimientos importantes que ocurrieron aquí en el año 31. Y ahora vamos al año 34, que es el año en que terminan las 70 semanas. Hechos nos menciona que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fue el año que fue apedreado Esteban, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando y predicando el evangelio. Muy bien, entonces aquí tenemos eventos que ocurrieron en 408, en el 27, a la mitad de la última semana, y tenemos eventos que ocurrieron aquí en el 34 después de Cristo.
Este año es importante porque es el año cuando Pablo es llamado para predicar el Evangelio a los gentiles. Es el año también en que Pedro fue llamado para visitar a un gentil y predicar el Evangelio, que tomó inclusive algunos testigos para ir a predicar. Pero vamos a ver qué ocurre en el año 1844. No conocemos mucho de lo que ocurre aquí en el año 1844. Así que vamos a repasar un poquito. En el año 1831, algunos años antes de 1844, Guillermo Miller expuso por primera vez en público la cronología profética de Daniel tal y como la conocemos ahora. Es decir, estas fechas, así como te las puse, estas se expuso por primera vez en 1831 por Guillermo Miller. Fue el que sacó el conteo de estas fechas y estos tiempos, que ahorita lo vemos como algo sencillo, pero para él requirió muchos años de investigación de la Biblia. En 1833, Guillermo Miller recibe de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. En 1833, 2 años después de haber principiado Guillermo Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habrían sido anunciadas por Cristo. En Mateo 24-29 nosotros leemos que las estrellas caerían del cielo. Esta era una profecía que Jesús dijo hace casi 2000 años. También en Apocalipsis, Juan 6:13 nos menciona que las estrellas iban a caer sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida por el viento. Ahora, esta profecía se cumple el 13 de noviembre de 1833. Y vamos a ver algunos fragmentos de periódicos que fueron publicados en esa fecha. Por ejemplo, este fue publicado en un libro que es el capítulo 28 del párrafo del 1 al 5, los grandes eventos de grandes siglos. El más grande evento del más grande siglo, algo así más o menos. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo en que los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan gran admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Aquí nosotros podemos leer, por ejemplo, cómo las personas que participaron de ese evento de la caída de las estrellas empiezan a narrar lo impresionante que fue para ellos este fenómeno meteorológico que ocurrió. Al norte y al sur era lo mismo, parecía que toda la tierra estaba en conmoción. El espectáculo tal está escrito en el diario de un profesor llamado Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde la madrugada hasta la plena claridad del día en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Dice que todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. No es el único fragmento de periódico, vamos a ver otro. Por ejemplo, escrito el 13 de diciembre de 1853, dice así: en verdad ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas desde allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras como si hubiesen sido creadas para esa ocasión. Interesante la descripción de este hombre en este diario, a este periodista. Aquí hay otro. En este fue escrito 26 de noviembre de 1833. Y dice: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal, es decir, este no era un cristiano, pero hace referencia que hacía 1800 años un profeta lo había predicho, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Muchos que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Aquí nosotros también vemos
algunos otros eventos que ocurrieron antes de 1844. Dice, tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. Claro, pues miraron que caían las estrellas, pues obviamente todas las miradas se dirigieron a la Biblia y empezaron a estudiar con más interés la profecía, ¿verdad? Aquí vemos a un tal profesor José Wolf que empezó a estudiar las profecías y llegó a la cuenta de que Cristo iba a venir pronto. Era nacido en Alemania, era de origen israelita y creía que la venida del Señor estaba cerca. Su interpretación, él también sacó un conteo del tiempo, así como Guillermo Miller, y la fecha a la que él llegó no variaba mucho de la fecha que había llegado Guillermo Miller. Él sacó por su propia cuenta esta interpretación. Vemos entonces, motivado, el Dr. Wolf visitó países bárbaros y empezó a predicar por varias partes del gobierno europeo y en muchos otros países. Aquí menciona algunas de las cosas que fue apaleado, reducido al hambre, muchos padecimientos, casi como el apóstol Pablo, que tuvo que padecer mucho por predicar en esos tiempos, 1833 en adelante. En sus viajes por Bocara nos menciona aquí que encontró profesada la doctrina de la próxima venida del Señor entre un pueblo remoto y aislado. Esto ocurrió a estos árabes del Yemen. También creían que en el año 1840 iban a ocurrir algunos eventos importantes. En sus viajes fue lo que él fue encontrando, ¿verdad? Descubrió muchos interesantes acontecimientos. Otro misionero encontró una creencia parecida en Tartaria. Un sacerdote tártaro preguntó al misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez, y cuando el misionero le contestó que no sabía nada de eso, el sacerdote, era un sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba enseñar la Biblia, y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría en 1844. Sí llegó a la misma cuenta a la que había llegado Guillermo Miller en 1844, pero lo hizo de manera independiente también, allá en Tartaria, un lugar que se encuentra en Europa. Desde 1823, este mensaje en Estados Unidos empezó a predicarse la segunda venida por ahí de 1831 con Guillermo Miller, pero en 1826, muchos años antes, ya en Inglaterra se estaba predicando este mismo mensaje. El mensaje que fijaba el año de 1834 como fecha de la venida del Señor fue también proclamado en Gran Bretaña en 1842. Súbito inglés que había aceptado la fe adventista en Norteamérica. Allí en Inglaterra llega este hombre, Robert Winter, pero él había sido doctrinado en Estados Unidos por seguidores de Guillermo Miller, supongo. En la América del Sur, el jesuita chileno Lacunza también estudió las escrituras y llegó a la misma conclusión, solo que era un jesuita, no quería verse censurado por Roma y se puso un seudónimo, Rabbi Ben-Ezra, dándose por judío convertido. Su libro también ayudó mucho a la predicación en Inglaterra, predicación de este mensaje. Mucha gente en ese tiempo pensaba que Cristo iba a venir en 1844, pero fue en muchas partes del mundo que llegaron a esta conclusión. El mensaje del avenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, Dios mandó el mensaje de manera milagrosa por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselos y se les dejó hablar libremente sin ninguna molestia. Aquí vemos alguna descripción, dice, algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad. Aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y procuraban obedecer sus santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de esa edad. Pero sin embargo, cuando esos niños se encontraban ante el pueblo, daba toda la evidencia que los movía una influencia superior. Se notaba un cambio, su tono, sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad.
empleando las palabras de las Escrituras: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Todo el mundo se espantaba, imagínense. Ven caer las estrellas. Jesús dijo que las estrellas iban a caer. Apocalipsis también lo decía. O sea, todo el mundo pensaba que la venida de Cristo estaba pronta. Y luego ven a niños predicar en lugares donde el clero no los dejaba, y predicar con poder y decir teman a Dios. La gente obviamente se sobresaltó. Era algo inaudito. Reprobaban los pecados del pueblo, condenaban no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. Interesante mensaje. Ahora, esto ocurrió más o menos desde el año... Todo esto estuvo ocurriendo desde a partir del año 833, más adelante hasta el año 1840, pero hay otros eventos que ocurrieron también en 1840 que son importantes y dignos de mencionar. En 1840 se cumple una profecía. 2 años antes de que se cumplieran, en 1838, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban la segunda venida de Cristo, publicó una explicación sobre el capítulo 9 del Apocalipsis, donde predecía la caída del Imperio Otomano. Esto es interesante porque el capítulo 9 de Apocalipsis, el capítulo 9 habla sobre la quinta y la sexta trompeta. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840. Aquí vemos lo que Josías Lich escribe: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacosé subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, este periodo terminará el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Esta profecía que decía Josías Lich era interesante. Él creía que la sexta trompeta tenía que ver con el Imperio Otomano, así que él hace esta predicción, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Dice Josías Lich el 10 de agosto de 1840, y la profecía tenía que cumplirse el 11 de agosto de 1840, prácticamente unos 2 días antes, ¿no? Un día antes estaba escribiendo esto, y al siguiente día tenía que cumplirse. Esto fue interesante. Pero aquí vemos antes de ver qué pasó con esto. ¿Qué pasó con esto al final de cuentas? ¿Se cumplió o no se cumplió? Vamos a ver de dónde saca Josías Lich este periodo de tiempo de 150 años. Y de dónde saca 391 años y 15 días. Estos dos periodos de tiempo, vamos a analizarlos un poquito. Aquí vemos. Apocalipsis 9 describe la quinta y la sexta trompeta. Periodo de 150 años lo saca de aquí. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. 30 días cada mes son 150 días. En la profecía, un día equivale a un año, así que 150 días son 150 años. De aquí sacan este periodo de tiempo, 150 años. Pero esto tiene que ver con la quinta trompeta. Lo que él había escrito decía que, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacosé subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, es decir, al terminar los 150 años, tenían que empezar los 391 años y 15 días. Ahora, ya vemos de dónde sacan el periodo de los 150 años. Ahora vamos a ver de dónde saca el periodo. ¿De dónde saca el periodo? Aquí vemos lo que les decía un momento: un mes 30 días, son 30 años, 5 meses de 30 años son 150 años. ¿De dónde saca el segundo periodo? Los 391 años y 15 días surgen de aquí, de Apocalipsis 9:15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es interesante. Un año tiene 360 años. 360 días, un año. Aquí creo que me equivoqué. Bueno, un mes tiene 30 días. Un día
equivale a un año. Entonces prácticamente todas las demás números se convierten en años. Aquí son 30 años, aquí son 360 años. 360 más 30, 390 más día. Aquí sale la palabra día, día, mes, mes, año, año. 360 más 30, 390 más 1, 391 y hora. Sacando las cuentas, sabemos que una hora equivale un día tiene 24 horas. Dividimos 360 días que tiene un año entre 24 y nos da 15 días. Así que de aquí saca Josías Lis este periodo de tiempo. 391 años y 15 días sale de esta hora, día, mes y año. Sacando estas cuentas, llega a esta conclusión, que terminan hasta el año 1840. Esto corre desde 1849 hasta el 1840. Es interesante la forma de interpretar de este hombre. Ahora, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Turquía era un imperio islámico, así que ponerse bajo las tutelas de las naciones cristianas era algo bastante significativo. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción de Josías Lis. El imperio en Constantinopla fue quebrantado prácticamente. El islamismo fue colocado bajo sujeción de las naciones cristianas, y cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, lo que recibió un impulso maravilloso, y el movimiento adventista, o el movimiento que pregonaba la segunda venida o el advenimiento de Cristo, empezó a cobrar más fuerza. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Guillermo Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Esto lo encontramos en un libro que se llama El conflicto de los siglos, página 383. Muy bien. Seguramente hasta aquí ya algunos de ustedes ya tienen su mente un poco cansada. Les recomiendo ponerle pausa al video y tomar un breve descanso. Después de unos minutos, ya que la mente se haya refrescado, ya pueden continuar estudiando y analizando el siguiente contenido. Pero si te sientes fresco todavía, pues puedes seguir estudiando un poquito. Muy bien. Asumiendo de que ya estamos ahora sí en condiciones de continuar, llegamos al año 1844, era la fecha cuando terminaba las 2300 tardes y mañanas, pero en 1840 se cumple una profecía de la sexta trompeta de Apocalipsis 9, lo que le da fuerza y credibilidad a la predicación de Guillermo Miller, que anunciaba el cierre de las 2300 tardes y mañanas para el año de 1844. Muy bien. Ahora, el cumplimiento de esta profecía de la sexta trompeta tiene mucho que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Está relacionado, pero ¿cómo nosotros podemos comprobar que hay una relación? Bueno, es fácil. Las 7 iglesias a las que Juan les escribe en Apocalipsis se encontraban en Asia. Esto es importante. Asia estaba bajo el imperio bizantino, y la capital del imperio bizantino era Constantinopla, y la religión oficial era el cristianismo. Para ese tiempo, nosotros recordamos que el cristianismo se hizo oficial en Constantinopla a partir del año 313, cuando Constantino se hizo cristiano. Cuando Constantino se hace cristiano, la religión cristiana, que era una religión perseguida en el Imperio Romano, se convierte en la religión oficial del país. Así que el cristianismo tenía fuerza. Los turcos selyúcidas eran islámicos, entonces prácticamente era una religión entre el cristianismo y el islamismo. Ellos ganaron al Imperio Bizantino en el año 1071 la batalla de Manzikert, hoy que se conoce como Malazgirt, cerca de las vertientes del río Éufrates. Pero no pudieron conquistar la capital hasta el año 1453, cuando los turcos adoptaron el uso de la pólvora como arma de guerra. Uno de los principales ingredientes de la pólvora es el azufre. Se quema rápidamente y produce mucho humo cuando se quema. Y esto coincide mucho con el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de los caballos en Apocalipsis 9:17, hablando de la sexta trompeta.
Los cañones fueron los únicos que pudieron destruir los grandes muros de Constantinopla en 1453. Muy bien. Si nosotros sumamos 1453 más los 391 años de los que nos estaba hablando, aquí, 391 años que nos está hablando aquí Josias Litch, nosotros llegamos a esta fecha, 1844. Vemos cómo se relaciona la caída de Constantinopla en 1453 más los 391 años de la sexta trompeta nos llevan a 1844. O sea, sí hay una relación entre la sexta trompeta que se cumple en 1840 y los 2300 tardes y mañanas que se cumplen en 1844. Hay una relación, pero hay otros aspectos allí. La profecía no se cumple. La sexta trompeta no se cumple en 1844. Se cumple en 1840. Es importante por los cálculos que ya vimos de Josias Litch años anteriores. Vamos a repasar la frase que él escribió. Dice así: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Jacozé subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran a terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840. Aquí terminaba la sexta trompeta, no en 1840, no en 1844. Pero sí hay una relación de años. Cuando cae Constantinopla, en 1453, más esos 300, ese mismo periodo de tiempo nos manda a 1844, que es la misma fecha en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Pero la sexta trompeta no se cumple aquí, se cumple en 1840. Y de esa manera vemos cómo se conectan la sexta trompeta del capítulo 9 de Apocalipsis, la caída de Constantinopla, el periodo profético sacado de Apocalipsis 9, 17, y llegamos al 1844. Hay una relación aquí vale la pena estudiarlo más a fondo. Esta conexión que existe entre la sexta trompeta que se cumple en 1840 y las 2300 tardes y mañanas que se cumplen en 1844, vale la pena analizar la conexión que existe. Es muy profundo y hay un mensaje bastante interesante. Ahora, después de que se cumplen de haber analizado esto, nosotros notamos que Apocalipsis 9 termina hablando de las escenas que tienen que ver con la profecía de la sexta trompeta, e inmediatamente en el capítulo 10 aparecen otras escenas de vital importancia. ¿Cuáles son? En el capítulo Apocalipsis 10:10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Es algo dulce que se convierte en amargo. Es interesante. Como una gran decepción. Eso pasó el tiempo de la expectativa. No apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Se desengañaron. Este evento de la comida del librito dulce y amargo, que parece algo bueno, algo maravilloso, que al final se convierte en una tremenda tragedia, fue precisamente lo que experimentaron aquellos que aceptaron el mensaje de Guillermo Miller, cuya expectativa parecía ser que Cristo venía en 1844, cuando terminaban las 2300 tardes y mañanas. Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es decir, ya se cumplió un periodo de tiempo profético, pero tienes que profetizar otra vez. Entonces aquí vemos cómo quedan las escenas. Partiendo del 457, llegamos al 408, 7 semanas después, 62 semanas al 27 después de Cristo, media semana después al 31 después de Cristo, el 31 cuando Jesús muere. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos que los ritos en el templo para Dios dejaron de ser importantes cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado. Él era el sacrificio al que apuntaban todos esos sacrificios de animales, ¿verdad? El año 34 después de Cristo se apedrea a Esteban y se persigue se empieza una gran persecución en Jerusalén,
y en esa fecha el evangelio es esparcido a los gentiles. 34, cuando Pablo es llamado para predicar a los gentiles. 1810, años después, llegamos a 1844. Aquí culminan la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y aquí decía que el santuario sería purificado a partir de 1844. Entonces, aquí tenemos el cuadro profético. El tiempo está profetizado hasta aquí, desde el 457 hasta 1844. Todo este tiempo estaba contemplado en la profecía. Ahora, el cielo fue en el cielo en 1844 fue iniciado y está aconteciendo la purificación del santuario. Ese tema es un tema ya más profundo a analizar. Pues, bueno, la mayoría de los cristianos saben que en el cielo hay un santuario, pero lo que no saben es que también necesita ser purificado. ¿Y por qué necesita ser purificado? ¿Cómo es posible que un santuario que esté en el cielo se pueda contaminar? ¿Y de qué forma va a ser purificado? Pero en fin, este es el evento que acontece en el cielo. Es un tema muy profundo, quizás lo analicemos más adelante. Y en la tierra la verdad fue restaurada después de 1844. Después de 1844 empezó a predicarse una serie de verdades bíblicas que hasta ese tiempo no estaban consideradas. Hay muchas verdades bíblicas que tienen que analizarse en la Biblia, no las quiero mencionar solamente hacia el aire, hay que dar evidencia bíblica, ¿verdad? Entonces, aquí hay un triple mensaje angélico que surge después del Apocalipsis 10. Vemos aquí el mensaje de tres ángeles. En los demás capítulos que siguen del Apocalipsis conviene analizarlos, porque esto es lo que involucra, esa es la profecía. Cuando se le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez, inmediatamente después de estas escenas aparecen tres ángeles volando por el cielo con tres mensajes diferentes. Estos tres mensajes se tienen que predicar desde 1844 hasta cuando venga Cristo, hasta el cierre del tiempo de gracia. Así es como la profecía bíblica nos marca el conteo del tiempo. Así que ahorita estamos en el tiempo en que se tiene que predicar esto, los tres mensajes angélicos. Es importante. Y ya en otro tema, quizás más adelante, analicemos en qué consiste el mensaje o la advertencia del primer ángel. Lo lees en Apocalipsis y va a leer así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. De esto es de lo que se nos habla aquí, del juicio de Dios que empezó en el cielo. Pero muchos piensan que el juicio va a empezar hasta la segunda venida de Cristo, pero la realidad es que la Biblia nos da evidencia de que el juicio empezó en 1844, porque hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. El 10º día del séptimo mes, el gran día de la expiación. 1844 era un día de expiación en el antiguo Israel. El 10º día del séptimo mes era el día cuando el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo. Y era la fecha exacta en que cerraba en la purificación del santuario. En el año 1844 caía el 22 de octubre. El Guillermo Miller y sus asociados pensaban que Cristo iba a venir. Pues obviamente Cristo no vino. Pero ya después, analizando más profundamente las escrituras, se dieron cuenta de que en realidad Daniel 8:14 estaba hablando de la purificación de un santuario celestial. Pero vaya, ese es otro tema también más profundo que quizás lo analicemos más adelante. Muy bien, hasta aquí quedamos con este repaso. Espero que les haya gustado. Así que bueno, aquí termina el repaso. Pueden hacer sus comentarios. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejar sus comentarios. Y si tengo la respuesta, trataré de dárselas. Obviamente tiene que ser versículos bíblicos, citas bíblicas las que van a recibir de respuesta. No espero dar respuestas fundamentadas en la lógica del ser humano nada más, sino que sea la palabra de Dios la que
la que nos convence. Muy bien, hasta la próxima, que Dios les bendiga.